¿Cómo estás, Jacinto? Bienvenido a Momentum. Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Ernesto, buenos días. Qué gusto saludarles. Espero que estén bien. ¿Todo bien? Buenos días, Jacinto. Gracias por acompañarnos. Jacinto, 100 años cumple el expresidente Luis Echeverría Álvarez. 100 años y poco más de 50 años de impunidad. ¿Cómo leer, cómo interpretar este momento que pues a muchos nos genera indignación porque pues el hombre siguió en casita, finalmente nunca terminó pagando nada? Quien fuera secretario de Gobernación del presidente Díaz Ordaz y luego presidente de la República, pues vaya que si es un personaje pues siniestro y que se va prácticamente en la impunidad. Yo tendría varias lecturas. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación y por platicar un poco del texto, precisamente que se está publicando en la revista Proceso, que tiene que ver con el presidente a propósito de 100 años de vida. Yo tendría por lo menos dos lecturas que me gustaría compartir. Una, efectivamente, esta parte de un expresidente o de un personaje importantísimo para la historia, por toda esta parte, pongámoslo de manera común, en un lugar común, esta parte de oscuridad, o sea, todas estas decisiones que le toca, estos momentos de la historia de México en donde él no se puede escapar. O sea, no es de si pudo, de si quiso, de si no, él estuvo en el centro de, por lo menos yo lo pondría en ese contexto de su importancia en tres momentos inmensos y desgraciados o ingratos o terribles o como querramos adjetivizarlos de la historia de México reciente. El 68, cuando es secretario de Gobernación; el 71, cuando ya es presidente, que es el halconazo, que es otra represión contra estudiantes en el casco de Santo Tomás, ahí en la parte por la colonia San Rafael, y San Cosme y esa zona. Y el tercero, que yo creo que es la parte que todavía nos falta procesar, que es todos los años de la Guerra Sucia. Son tres momentos, por lo menos, que van a marcar su papel en la historia, van a marcar su presidencia y su paso como funcionario, y eso no se puede desprender. O sea, yo creo que ahí entiendo, y es muy comprensible, mucha gente cercana a él, sus colaboradores, mucha gente, periodistas incluso, pueden y tienen versiones que pueden justificar una cantidad de decisiones, pero no se puede evadir. O sea, él no se va a evadir de esa parte de la historia, aunque quisiera, aunque intentara. Y el otro lado, yo creo que también es importante, visto este momento de los 100 años del presidente Luis Echeverría Álvarez, ver lo que significa la historia para un país como México. Yo creo que hay varios espejos, que eso es para mí una de las herramientas o de las maneras más efectivas de ver la historia. ¿Qué elementos, qué reflejos, qué sugerencias nos hace la historia precisamente para que ya no se repitan? Yo solo pongo uno que me parece que es un elemento que viene un gran debate nacional, o que tendría que darse un gran debate, y es el papel del ejército. Yo nada más lo dejo como punto de agenda, como punto que creo que se va a debatir por mucho tiempo. El ejército está en todos esos momentos. En el 68, el Estado Mayor Presidencial y también el ejército regular. En el 71, el ejército está nuevamente, y en los años de la Guerra Sucia. Entonces, hay varios hilos para entender el pasado. Yo pondría por lo menos esos dos, y por supuesto la de un presidente que quiso ser todopoderoso, ¿no? Es una característica que yo creo que se alimenta es muy propio del sistema político mexicano, donde los presidentes, 6 años, sí sienten que tienen un gran poder y que va más allá de lo que es gobernar 6 años. Y Echeverría es uno de los mejores ejemplos. Pues él quiso ser un presidente eterno. Al final, como lo digo un poco en el texto, que invito por supuesto a leerlo, se quedó solo. Se tuvo oportunidad de estar yendo algunos días a su casa por razones de investigación, de un material que pronto publicaremos.
Y pues sí, es un hombre solo, ¿no? Esa imagen que tenemos de un presidente que era visitado, que era una romería, que era una casa llena de imparable, ¿no? Nunca, no había silencio. Hoy es una casa en silencio con un hombre que, bueno, pues el tiempo al final de ese, pues nadie se libra o nadie nos libramos. Hay quienes dicen, Jacinto, que esta soledad de un hombre que era hiperactivo, que no paraba de moverse, que sostenía, como escribió alguna vez don Julio Scherer, que tenía 70 reuniones al día y mandaba órdenes, pero todo en su mente, porque en realidad la realidad era muy distinta. Hay quien dice que esta soledad, esta especie de ostracismo que vivió en los últimos años Luis Echeverría es un castigo suficiente para un personaje de esta naturaleza. Yo creo que no. Yo creo que debería haber pisado la cárcel por todo lo que implican estos crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado que él mismo encabezó y que él mismo de alguna u otra forma propició. No sé hasta qué punto esta situación ya de hecho ya no va a pisar la cárcel. Él está en prisión domiciliaria, entiendo, ¿no? Jacinto, ¿cuál es su situación legal en ese aspecto? No. Él efectivamente en el 2006 tiene un arresto domiciliario que tiene que ver en ese momento se usó el término de genocidio por lo del 68. Es un debate muy amplio. Y después se demuestra que no, bueno, el abogado Juan Velázquez demuestra que no tenía que ver, que ya había prescrito, etcétera, y el arresto domiciliario se levanta. Perdón, ¿eso fue en qué año? En 2006. ¿No fue en el 2006 lo del halconazo de los 25 estudiantes en 1971? Pero estaban todos los elementos, pero por el del halconazo no es procesado, sino por el 68. O sea, el arresto domiciliario se da por lo del 68. Y nada, se le exenta de ello. Y no, él ya vive después. Lo que sí sé, por conversaciones que alguna vez tuve con gente de ahí, es que sí, el arresto domiciliario fue durísimo. Y coincido contigo, yo creo que esta imagen del hombre solo, que yo creo que es parte de la naturaleza final del poder, ¿no? Tienes tanto poder, que al final nada, se va a acabar. O sea, más allá de que sea Echeverría, o sea, quien sea, se va a acabar ese poder. Y sí, viene la sensación de soledad es mayor, y creo que eso es muy simbólico, ¿no? Muy simbólico también. Se decía de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? El hombre de palacio, el solo en el palacio, el hombre en la soledad de palacio, después de lo del 2 de octubre. Es muy simbólico, creo que tiene un peso en la historia como símbolo esto, por eso ver a un personaje que se quería comer el mundo. Además, estas imágenes, he tenido oportunidad de ver muchas imágenes de su archivo, pero también de otros archivos, donde él siempre le encantaba que lo tomaran con una gran fuerza, que sus pasos mostraran fuerza, mucha fuerza, y siempre como su lema, arriba y adelante, ¿no? Siempre caminando, siempre dando zancadas, y de pronto ver esta imagen que tuvimos en el 21, en abril, cuando va a CEU a que le pongan la vacuna contra la COVID, es simbólico, es el principio y el fin. Simbólicamente es fuerte, y finalmente hay una imagen ahí de todo se acaba, pero por otro lado creo que faltaron rigurosidad. La fiscalía es quien hace este proceso y quien logra que se le haga el arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscalía tenía muchos problemas, tenía muchos conflictos como para creer que eso iba a ir más lejos. Entonces yo creo que va a quedar ahí en términos de justicia, estrictamente hablando, legalmente hablando, pero bueno, no sabemos. Ahora hay una nueva comisión que pretende lo mismo. Yo creo que por los tiempos va a ser imposible, sí, pero creo que sí se puede hacer, un buen proceso. ¿Sabes? Yo creo que se han creado muchas comisiones, y esta continua
estas continuas verdades, una verdad y otra verdad y otra verdad, y siempre son comisiones de la verdad, lo que termina haciendo es eso. ¿A cuál verdad le creemos? ¿Con cuál verdad nos quedamos? ¿No? Sí. Jacinto Rodríguez, periodista, investigador, casi ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría poder cerrar con estas dos preguntas. Una, ¿está cabal todavía el presidente Luis Echeverría, el expresidente Luis Echeverría? Esa sería la primera. Y la segunda, bueno, en este marco de impunidad finalmente en el que está quedando el caso de este personaje, en su papel como secretario de Gobernación, con Díaz Ordaz, y como presidente de la República. Y este otro elemento que estás añadiendo, no solamente el 68, el 71, sino la Guerra Sucia. Y vaya que ya hay mucho material. Y él siendo como secretario de Gobernación y como presidente de la República. En ese punto, y desde la investigación, que me parece que coincido con Alberto, que si alguien ha hecho un trabajo de investigación, particularmente en este caso sos vos, ¿es genocida? ¿Es un genocida? ¿Cuál es tu valoración ahí? El término, como tiene condiciones muy claras, el asunto del genocidio, no me atrevería tal cual a usarlo. Creo que es responsable, creo que sí. Creo que tiene responsabilidad en todos los momentos, porque sí forma parte de la estructura del Estado, toma decisiones. Digo, en el próximo libro de tu servidor vamos a explicar muchísimas cosas, a mostrar muchas cosas, donde sí él tiene que ver y construye. Creo que una de las cosas más inteligentes, pero además de que genera una gran responsabilidad, es cómo construye toda esta sensación de que en México todo estaba bien, cuando exactamente está ocurriendo las masacres de la Guerra Sucia. Es increíble, y hay mecanismos que él va a usar. Yo creo que es responsable de muchas cosas. En términos penales, si en el marco del derecho internacional no aplicara el criterio de genocidio, ¿cuál sería el que sí aplicaría en términos penales? No lo sé, no, te lo digo con toda franqueza, no lo sé cuál sería el término. Yo creo que sí se pueden encontrar, si se hacen procesos muy cuidadosos, se pueden encontrar responsabilidades a ese nivel. No sabría, no me arriesgaría a decir qué término sería el que quedaría. Yo creo que en términos históricos sí tiene mucha responsabilidad. En términos legales, yo ahí sí se lo dejo mejor a los expertos y a la nueva comisión, que además hay gente muy experta en eso. ¿Y si está cabal? El que yo vi ya no. El expresidente que yo vi, el presidente con el que tuve oportunidad de intercambiar un breve diálogo, ¿Cuándo? Creo que ya eso fue hace 4 o 5 años. Y ya, creo que yo por eso me parece que a estas alturas lo que pueda decir, no. Bueno, el tiempo, lo que decíamos, el tiempo hizo, y lo que hará con todos en algún momento, pues ya hizo su tarea ahí con el señor expresidente. Sí, pues sí, aunque como dicen en el chat, el hecho de que esté en una casa, sea una residencia enorme como la que tiene en el sur de Ciudad de México, en San Jerónimo, o sea, en un cuarto, como sea, no rezarse el daño que causó un personaje de esta naturaleza, Luis Echeverría Álvarez, que si lo ponemos en ese sentido estricto, pues él es uno de los ejemplos clarísimos, enorme, de ese sistema político represor que durante mucho tiempo gobernó a México. Jacinto, pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, que ojalá podamos seguir conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias por la paciencia y bueno, nos estamos comunicando, estamos en comunicación. Muchas gracias. Felicidades, gracias, Jacinto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Chinto, gracias. Bye.